Jack sacó a su hijo de 6 años de la tienda, mortificado más allá de las palabras. «Lo siento mucho», balbuceó dirigiéndose a la elegante mujer a la que Noah acababa de llamar mamá. Ella se quedó allí aturdida, y su bolso Hermès se deslizó al suelo. «Papá, por favor. Solo quiero una mamá por un día». Las lágrimas de Noé cayeron sobre la chaqueta desgastada de Jack. Cuando se dio la vuelta para irse, una mano le tocó el hombro. «Espera, lo haré yo». «¿Qué harías si estuvieras en la situación de Rebecca? ¿Te convertirías en la mamá de alguien por un día o te marcharías? Comparte tu opinión y sigue esta conmovedora historia hasta el final». Jack Wilson nunca imaginó que su vida sería así. A los 34 años, era ingeniero de construcción de bajo nivel en una pequeña empresa, ganando lo justo para mantenerse a flote. Los fines de semana, trabajaba en turnos de seguridad en un centro comercial local para cubrir las crecientes facturas médicas. 3 años atrás, su esposa Ashley los abandonó cuando a Noah le diagnosticaron una cardiopatía congénita. Afirmó que no podía soportar el estrés, las visitas al hospital, la incertidumbre. Desapareció de sus vidas sin mirar atrás, dejando a Jack solo para lidiar con la paternidad y la enfermedad de su hijo. Su apartamento de una habitación en la zona menos deseada de la ciudad era pequeño pero limpio. Jack dormía en el sofá-cama, dejando a Noah con la única habitación. Las paredes eran delgadas, la plomería era caprichosa, pero era su hogar. Lo que más importaba. Para Jack, la razón principal era que su hijo tenía un techo y la atención médica que necesitaba, incluso si eso significaba ahogarse en deudas. 6 meses atrás, Noah se sometió a una cirugía mayor de corazón. El procedimiento fue un éxito, pero las facturas seguían llegando. Incluso con seguro, Jack debía decenas de miles de dólares al hospital. Hacía turnos extra siempre que podía, a menudo trabajando jornadas de 16 horas, y al llegar a casa solo besaba la frente de su hijo dormido antes de desplomarse en el sofá. Noah era un niño extraordinario. A pesar de sus problemas de salud, era curioso y brillante para su edad. Amaba los libros de ciencias y podía recitar datos sobre el corazón humano que sorprendían incluso a sus médicos. Pero también había tristeza en él. A menudo dibujaba familias. Siempre 3 personas, una figura alta etiquetada como papá, una figura pequeña etiquetada como yo y una figura sin rostro con el pelo largo etiquetada como mamá. Sus preguntas sobre su madre se hicieron más frecuentes al observar a otros niños con sus padres en la escuela y en el parque. «Papá, ¿por qué no tengo una mamá como todos los demás?», preguntaba, con sus ojos azules serios. «Algunos las familias son diferentes, amigo», respondía Jack, con el corazón roto cada vez. «Algunas tienen una mamá y un papá. Algunas tienen 2 mamás. Algunas tienen 2 papás. Y algunas, como nosotros, solo tienen un papá que las quiere mucho». La respuesta solía satisfacer a Noah. Pero Jack sabía que su hijo anhelaba una figura materna. No había salido con nadie desde que Ashley se fue, concentrando toda su energía en Noah y el trabajo. No podía imaginar traer a alguien nuevo a sus complicadas vidas. No podía arriesgarse a que Noah se encariñara solo para ser abandonado de nuevo. La vida de Rebecca Morgan no podría haber sido más diferente. A los 32 años, era la directora ejecutiva de Ealt Pulse, una empresa de tecnología médica valorada en cientos de millones. Su oficina tenía vistas al horizonte de la ciudad y su agenda estaba gestionada al minuto por un equipo eficiente. Había logrado todo lo que se había propuesto profesionalmente. Pero su vida personal era otra historia. Recientemente se había divorciado de su esposo de 2 años, un compañero empresario que la había engañado con su asistente. Un cliché que le resultaba doloroso y vergonzoso. Lo peor era que no pudo tener hijos debido a complicaciones de un accidente de coche hacía 7 años. Su ex se lo había echado en cara durante su última discusión, alegando que necesitaba a alguien que pudiera darle una familia. Rebecca comprendía profundamente la pérdida. Su madre había fallecido cuando ella tenía 8 años,
dejando a su padre solo para criarla. Él había hecho todo lo posible, construyendo una exitosa empresa de inversiones mientras asistía a sus recitales y partidos de fútbol. Le había enseñado resiliencia y ambición. Pero ni siquiera él pudo llenar el vacío que la ausencia de su madre había creado. Su ático aparecía en revistas de arquitectura, con líneas limpias, arte moderno y muebles de diseño. Era hermoso, perfecto y completamente vacío. Casi todas las noches llegaba a casa y se encontraba en silencio, pidiendo la cena a domicilio y trabajando hasta que se dormía. A pesar de todo su éxito, Rebecca sentía que algo crucial le faltaba en la vida. Sus mundos chocaron una tarde lluviosa de martes en una pequeña librería del centro. Rebecca estaba hojeando la sección médica, buscando un nuevo dispositivo de monitorización cardíaca que su empresa estaba desarrollando. Tomó un libro sobre cirugías cardíacas pediátricas cuando una vocecita la escuchó a su lado. «Tuve eso. Cirugía», dijo Noah, señalando una ilustración del libro. «¿Quieres ver mi cicatriz?». Antes de que Rebecca pudiera responder, ya se había levantado la camiseta, dejando al descubierto una fina línea rosa en el pecho. «El médico dijo que fui muy valiente», continuó con orgullo. «Tengo un corazón especial. Necesitaba un arreglo». Rebecca sonrió, encantada con su franqueza. «Debes ser muy valiente, Noah». Jack parecía nervioso y sin aliento. «Lo siento mucho». Simplemente se alejó mientras yo pagaba. Se giró hacia su hijo. «¿Qué te dije sobre hablar con desconocidos?». «Pero papá, está mirando libros de corazón. Podría ser una doctora que pueda ayudarme». La cara de Jack se sonrojó de vergüenza. «Disculpa mucho la interrupción». Rebecca desestimó su disculpa con un gesto. «No hace falta. Estábamos teniendo una charla agradable sobre cirugía cardíaca. Es muy experto. Los médicos dicen que algún día será cardiólogo», dijo Jack con orgullo, luego dudó. «Deberíamos dejarte volver a tus compras». Cuando se dieron la vuelta para irse, Noah miró a Rebecca con ojos esperanzados. «¿Te gustaría ser mi mamá por un día? ¿Solo un día? Te prometo que no soy mucha molestia». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, sorprendiéndolos y obligándolos a guardar silencio. El rostro de Jack se sonrojó. «Noah, eso no es. No podemos simplemente», balbuceó. «Lo siento mucho», le dijo a Rebecca, mortificado. Pero algo en la inocente petición de Noah y la evidente devoción de Jack hacia su hijo tocó algo profundo en Rebecca. Antes de poder pensarlo, se encontró diciendo: «¿Por qué no intercambiamos números? Quizás podríamos quedar para tomar un helado algún día». La coincidencia de encontrarse con Jack y Noah en el Memorial Hospital 2 semanas después parecía el destino. Rebecca estaba allí para una reunión de asociación con el departamento de cardiología cuando los vio en la sala de espera. Noah estaba balanceando sus piernas, leyendo un que parecía Caridad. Pero a medida que avanzaba el día, viendo a Rebecca y Noah riéndose en la exhibición de pingüinos, algo cambió en él. Por primera vez en años, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. De camino a casa, Noah se quedó dormido en el asiento trasero, exhausto por la emoción. Jack y Rebecca se sentaron en un cómodo silencio en el auto estacionado afuera de su departamento, sin querer que el día terminara. «No he hablado así con nadie desde que Ashley se fue», admitió Jack en la oscuridad. «Olvidé lo que era simplemente hablar». Rebecca estudió su perfil en la tenue luz. «¿Qué pasó?». «Si no te importa que te pregunte», suspiró Jack. Cuando a Noah le diagnosticaron, fue como si simplemente se desconectase. Dijo que nunca se inscribió para cuidar a un niño enfermo. Un día volví a casa del hospital y sus cosas habían desaparecido. Ninguna nota, nada. Ella llamó una semana después desde otro estado. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Eso debe haber sido devastador. Lo más difícil fue explicarle a Noah que solo tenía 3 años, pero él siguió preguntando por ella durante meses. La voz de Jack se quebró.
A veces me pregunto si soy suficiente para él. Rebecca extendió la mano impulsivamente y tocó su mano. Por lo que he visto, eres todo lo que necesita. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, una chispa eléctrica los atravesó. Entonces Noah se movió en el asiento trasero, rompiendo el hechizo. Cuando la escuela de Noah anunció, día de traer a tu familia a la escuela, Jack entró en pánico. Todos los demás niños tendrán a sus mamás allí, le confió a Rebecca por teléfono. Noah ha estado muy emocionado, pero me preocupa que se sienta excluido. Podría ir, ofreció Rebecca, si eso ayudaba. El día del evento, Rebecca llegó con vaqueros y un suéter sencillo en lugar de su habitual atuendo ejecutivo. Llevó galletas caseras para la clase y se sentó junto a Jack durante las presentaciones. Cuando la maestra de Noah, la señora Davis, asumió que Rebecca era la madre de Noah, ninguno de los dos la corrigió. La alegría en el rostro de Noah era demasiado valiosa para empañarla con explicaciones. Gracias por hacer esto, dijo Jack mientras caminaban hacia el estacionamiento después. Nunca lo había visto sonreír tanto. Fue un placer, respondió Rebecca. Y lo decía en serio. Ser parte de su pequeña familia, aunque fuera por un día, había llenado un vacío que no había reconocido del todo. Sus vidas seguían entrelazadas cuando Noah tuvo fiebre mientras Jack trabajaba doble turno. Rebecca acudió sin dudarlo. Preparó sopa de pollo con la receta de su abuela y le leyó a Noah hasta que se quedó dormido, acurrucado a su lado. Mi madre solía hacer esto cuando estaba enferma, le dijo en voz baja, acariciándole el pelo. Me contaba historias de valientes caballeros y dragones. ¿La extrañas?, preguntó Noah somnoliento. Todos los días, admitió Rebecca. Pero ¿sabes qué? A veces las mejores madres no son las que te dan a luz, son las que eligen amarte. Cuando Jack llegó a casa a medianoche, exhausto de su turno, los encontró a ambos dormidos en el sofá, con un libro de cuentos abierto en el regazo de Rebecca. Algo se hinchó en su pecho al verlo, algo que se sintió peligrosamente parecido a la esperanza. Los tres cayeron en una cómoda rutina. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición con Rebecca le enseñaba a Noah a preparar platos sencillos mientras Jack observaba asombrado. Cuando sea mayor, anunció Noah una noche, sentados alrededor de la pequeña mesa de la cocina, quiero una familia como esta. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas inesperadas. Jack extendió la mano por encima de la mesa y secó suavemente una con el pulgar, un gesto íntimo y natural. Ninguno de los dos habló de los sentimientos que crecían entre ellos, demasiado temerosos de romper la frágil felicidad que habían encontrado. La burbuja estalló un martes por la mañana cuando Jack revisó el correo. Entre las facturas había un aviso del hospital. La cuenta estaba pagada en su totalidad. Confundido, llamó al departamento de facturación, quienes confirmaron que su saldo total, más de 30,000 pesos, se había pagado a través de una fundación benéfica para niños con afecciones cardíacas. Esa misma tarde, vio una revista de negocios en una sala de espera con el rostro de Rebecca en la portada. La directora ejecutiva de Ealt Pulse es pionera en una nueva iniciativa de atención cardíaca. El artículo detallaba la fundación benéfica de su empresa, que brindaba asistencia financiera a familias con dificultades para afrontar los gastos de cardiopatías pediátricas. Todo encajó. El programa especial del hospital, el momento oportuno de su primera. La reunión en la librería cuando investigaba sobre procedimientos cardíacos, su repentina aparición en sus vidas. Todo había sido orquestado. Una obra de caridad para un adinerado director ejecutivo con un proyecto personal. Cuando Rebecca llegó a cenar esa noche, encontró a Jack esperando con el aviso del hospital y la revista sobre la mesa. La calidez que solía recibirla había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y dura. ¿Alguna vez fuimos reales para ti?, preguntó en voz baja. ¿O solo una obra de caridad para que te sintieras mejor con tu vida privilegiada? El rostro de Rebecca palideció. Jack, no es así. Quería ayudar. Sin decírmelo,
sin darme la dignidad de una opción, alzó la voz. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Descubrir a la mujer que... Se interrumpió para descubrirlo. Has estado pagando nuestras cuentas a mis espaldas. Iba a decírtelo, insistió Rebecca. Solo no quería que me alejaras. Noah no necesita fingir, mami, y yo no necesito tu compasión. Su discusión se acaloró, las voces se alzaron hasta que se dieron cuenta de una pequeña figura en la puerta. Noah estaba allí en pijama, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué le gritas a mamá, Rebecca? Sollozó. No la hagas irse. Jack se arrodilló junto a su hijo, desgarrador. Amigo, Rebecca no es tu mamá. Solo es una buena señora que nos ha estado ayudando. No me importa. Quiero que se quede. Noah corrió hacia Rebecca, aferrándose a sus piernas. Rebecca se arrodilló para abrazarlo, con sus propias lágrimas cayendo. Lo siento mucho, cariño. Nunca quise lastimarte ni a ti ni a tu papá. Entonces no te vayas. Noah suplicó. Pero el daño ya estaba hecho. Rebecca se fue esa noche. El orgullo de Jack y su sentimiento de traición crearon un muro entre ellos. Noah estuvo inconsolable durante días, preguntando repetidamente cuándo volvería Rebecca. Jack no tenía respuestas, solo un vacío en el pecho que crecía con cada día que pasaba. Una semana después, cayó el segundo golpe. Ashley reapareció en sus vidas tan repentinamente como había desaparecido. Asistencia financiera a familias con dificultades para afrontar los gastos de cardiopatías pediátricas. Todo encajó. El programa especial del hospital, el momento oportuno de su primera. La reunión en la librería cuando investigaba sobre procedimientos cardíacos, su repentina aparición en sus vidas. Todo había sido orquestado. Una obra de caridad para un adinerado director ejecutivo con un proyecto personal. Cuando Rebecca llegó a cenar esa noche, encontró a Jack esperando con el aviso del hospital y la revista sobre la mesa. La calidez que solía recibirla había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y dura. ¿Alguna vez fuimos reales para ti?, preguntó en voz baja. ¿O solo una obra de caridad para que te sintieras mejor con tu vida privilegiada? El rostro de Rebecca palideció. Jack, no es así. Quería ayudar. Sin decírmelo, sin darme la dignidad de una opción, alzó la voz. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Descubrir a la mujer que... Se interrumpió para descubrirlo. Has estado pagando nuestras cuentas a mis espaldas. Iba a decírtelo, insistió Rebecca. Solo no quería que me alejaras. Noah no necesita fingir, mami, y yo no necesito tu compasión. Su discusión se acaloró, las voces se alzaron hasta que se dieron cuenta de una pequeña figura en la puerta. Noah estaba allí en pijama, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué le gritas a mamá, Rebecca? Sollozó. No la hagas irse. Jack se arrodilló junto a su hijo, desgarrador. Amigo, Rebecca no es tu mamá. Solo es una buena señora que nos ha estado ayudando. No me importa. Quiero que se quede. Noah corrió hacia Rebecca, aferrándose a sus piernas. Rebecca se arrodilló para abrazarlo, con sus propias lágrimas cayendo. Lo siento mucho, cariño. Nunca quise lastimarte ni a ti ni a tu papá. Entonces no te vayas. Noah suplicó. Pero el daño ya estaba hecho. Rebecca se fue esa noche. El orgullo de Jack y su sentimiento de traición crearon un muro entre ellos. Noah estuvo inconsolable durante días, preguntando repetidamente cuándo volvería Rebecca. Jack no tenía respuestas, solo un vacío en el pecho que crecía con cada día que pasaba. Una semana después, cayó el segundo golpe. Ashley reapareció en sus vidas tan repentinamente como había desaparecido. Llegó a la puerta de Jack con un aspecto refinado y seguro, muy diferente de la joven abrumada que los había abandonado. He oído que Noah está mejor, dijo. He estado pensando en él. Jack se quedó en la puerta, bloqueándole la entrada. 3 años, Ashley.
3 años sin una llamada, una tarjeta de cumpleaños. Nada. Cometí errores, admitió. Pero ahora estoy lista para ser madre. Lo que realmente quería quedó claro al día siguiente cuando llegaron los documentos legales. Ashley estaba demandando la custodia. La carta de su abogado citaba la inestabilidad financiera de Jack y la incapacidad de brindar atención adecuada a un niño con necesidades médicas fue el motivo de la demanda. El momento no pudo haber sido peor. Jack estaba emocionalmente agotado por las consecuencias con Rebecca y ahora también se enfrentaba a la pérdida de Noah. No podía permitirse un buen abogado, pero logró reunir lo suficiente para pagarle un anticipo a un abogado de familia que le advirtió que sería una batalla cuesta arriba. Ella tiene recursos, ahora un matrimonio estable con un médico, y puede argumentar que está mejor preparada para atender las necesidades médicas de Noah, explicó el abogado. Necesitamos demostrar que ha brindado una atención excepcional a pesar de las limitaciones financieras. Jack vendió su auto para pagar los honorarios legales. Aceptó aún más trabajo, funcionando con solo 3 horas de sueño casi todas las noches. Sus colegas de la constructora organizaron una recaudación de fondos, y su vecino mayor cuidaba a Noah gratis cuando trabajaba hasta tarde. Pero no fue suficiente. El equipo legal de Ashley estaba construyendo un caso formidable. Llegó el día de la audiencia de custodia. Jack se sentó a la mesa del acusado, con los ojos hundidos y aterrorizado. Noah estaba con su vecino, ahorrándose la dura experiencia del tribunal. Ashley estaba sentada al otro lado del pasillo, impecable con un traje de diseñador, con su nuevo esposo a su lado. Su abogado describió a Jack como un padre soltero con dificultades, abrumado y sin recursos. El señor Wilson tiene varios trabajos, dejando a su hijo con vecinos y niñeras. Mientras tanto, mi cliente puede brindarle un hogar estable con 2 padres, incluyendo un médico que comprende las necesidades médicas del niño. El abogado de Jack hizo todo lo posible, presentando referencias personales y los informes escolares de Noah, demostrando que estaba prosperando a pesar de las dificultades. Pero cuando el juez preguntó sobre los gastos médicos futuros, y Jack dudó, sintió que el caso se le escapaba. Las puertas de la sala se abrieron y un murmullo recorrió la sala. Rebecca entró, seguida de un equipo de abogados con trajes caros. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, con su imagen de directora ejecutiva firmemente arraigada. Su señoría, me gustaría solicitar permiso para declarar como testigo en este caso, anunció con voz firme. El juez enarcó las cejas, pero asintió. Acérquese y diga su nombre y parentesco con las partes. Rebecca Morgan, directora ejecutiva de Ealt Pulse Medical Tecnologías. He estado muy involucrada en la atención de Noah Wilson a través de nuestro programa de cardiología pediátrica. El abogado de Ashley se opuso de inmediato. Su señoría, este testigo no estaba en la lista. Lo permito, dictaminó el juez. Se trata del bienestar de un niño. Quiero toda la información relevante. Rebecca subió al estrado y juró decir la verdad. Con serena precisión, expuso su conocimiento del caso de Noah, explicando cómo Jack había hecho todo lo posible para garantizar que su hijo recibiera una atención excelente. He observado personalmente la dedicación del señor Wilson a su hijo. Nunca ha faltado a una cita médica a pesar de tener varios empleos. Ha aprendido procedimientos complejos de atención cardíaca. Lee revistas médicas para comprender mejor la condición de Noah. Se giró para mirar a Ashley directamente. La señora Ravern se fue cuando Noah recibió el diagnóstico. No ha tenido contacto con su hijo durante los periodos más críticos de su tratamiento. Ahora que está estable, quiere reclamar el papel que abandonó. El abogado de Ashley se puso de pie. Señorita Morgan, ¿cuál es su relación personal con el señor Wilson y el niño? Rebecca hizo una pausa. Me importa mucho. La seguridad de Noah. ¿Tienes una relación romántica con el señor Wilson? Mis sentimientos personales son irrelevantes para el bienestar de Noah, respondió Rebecca con serenidad.
Lo que importa es que... La lluvia golpeaba contra las ventanas del edificio de apartamentos Westbrook en Brooklyn, convirtiendo el aire nocturno en una sinfonía de gotas contra el vidrio. Eran casi las 11 y Samantha Rodríguez estaba parada afuera de su puerta, buscando frenéticamente en su bolso. El director ejecutivo de TechShield Solutions se había mudado ayer, buscando refugio de la tormenta de prensa negativa que rodeó la reciente violación de seguridad de su empresa. Sus dedos, habitualmente firmes frente a salas de juntas llenas de inversores escépticos, temblaron mientras vaciaba el contenido de su bolso de diseñador en el suelo del pasillo. 3 tazas de café vacías permanecían como centinelas en el contenedor de reciclaje del edificio, testimonio del día que había tenido. La compostura habitualmente perfecta de Samantha se vio alterada y su confianza se vio momentáneamente sacudida por esta situación mundana pero frustrante. ¿Necesitas ayuda? La voz profunda la sobresaltó. Samantha se giró y vio a un hombre alto, de ojos amables y con una sombra de las 5. Detrás de él apareció una pequeña niña con un pijama de unicornio, su cabello rizado enmarcando unos ojos curiosos. Soy Michael Williams de 4B. Esta es mi hija Olivia. Me quedé afuera, admitió Samantha, con las mejillas coloreadas por la vergüenza. Ella no estaba acostumbrada a necesitar ayuda, especialmente de extraños. En su mundo de ejecutivos tecnológicos y capitalistas de riesgo, la vulnerabilidad era una desventaja. Me mudé ayer y debo haber dejado mis llaves adentro cuando salí corriendo para una reunión esta mañana. Michael asintió comprensivamente. La administración del edificio no regresará hasta la mañana, pero quizás pueda ayudar. Solía jugar con cerraduras en la universidad. No mencionó que sus experimentos habían sido parte de sus estudios de criptografía avanzada en el MIT o que la startup que ayudó a construir había sido pionera en algunos de los protocolos de seguridad digital más sofisticados antes de ser adquirida por Google. Y ciertamente no mencionó que hacía 8 meses había enviado un currículum a TechShield Solutions solo para recibir un rechazo cortés pero firme. Papá es muy bueno arreglando cosas, declaró Olivia con orgullo, su voz transmitiendo la absoluta seguridad que solo una niña de 8 años podía reunir. Arregló el microondas de la señora Peterson la semana pasada y la computadora de mi maestra en la escuela. Michael le sonrió a su hija antes de volverse hacia Samantha. ¿Puedo?, preguntó señalando la cerradura. Cuando Samantha asintió, sacó una pequeña herramienta múltiple de su bolsillo y se inclinó para examinar la puerta. Olivia, ¿recuerdas cómo te mostré lo de los puntos de tensión y presión? La niña asintió con entusiasmo y se acercó para observar a su padre trabajar. Samantha se quedó atrás, impresionada a pesar de sí misma, mientras padre e hija trabajaban juntos con practicada familiaridad. Después de 10 minutos y varias manipulaciones cuidadosas, la cerradura se abrió con un clic. Olivia chilló de alegría mientras Michael dio un paso atrás, con una modesta sonrisa en su rostro. Ahí lo tienes, vecino. Quizás consiga una llave de repuesto mañana. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Samantha, de un marrón cálido que se conectó con su ámbar profundo antes de girarse para acompañar a su hija de regreso a su apartamento. Gracias, gritó Samantha tras ellos, con una mano sobre la puerta ahora abierta. Realmente lo aprecio. Lo que no dijo fue lo extraño que era recibir ayuda sin condiciones ni intenciones ocultas. En su mundo, cada favor venía con expectativas, cada ayuda con demandas futuras. Michael simplemente asintió en señal de reconocimiento antes de desaparecer por la esquina con Olivia. Samantha entró a su apartamento a medio desempacar, con cajas todavía apiladas en las esquinas. Cuando cerró la puerta detrás de ella, no tenía idea de que el hombre que acababa de ayudarla había sido considerado alguna vez para un puesto de alto nivel en su empresa. Michael tampoco se dio cuenta de que la mujer a la que acababa de ayudar era la misma directora ejecutiva cuya firma aparecía al final de su carta de rechazo. 2 desconocidos se conectaron brevemente en un pasillo, sin darse cuenta de que sus caminos ya se habían cruzado una vez antes, y que estaban a punto de cruzarse nuevamente de maneras que ninguno de los dos podía imaginar.
La rutina matutina de Michael Williams se había perfeccionado a lo largo de 3 años como padre soltero. A las 6:30, los almuerzos estaban preparados, el desayuno estaba en la mesa y Olivia, de 8 años, estaba siendo suavemente persuadida para que saliera de sus sueños. El pequeño apartamento de 2 habitaciones en el edificio Westbrook no era la mansión de Silicon Valley que alguna vez pensó que tendría, pero era un hogar lleno de obras de arte de Olivia, estanterías rebosantes y el sutil aroma de la masa madre que horneaba el fin de semana. Papá, ¿crees que a la señora le gustaron las galletas de agradecimiento? Olivia preguntó mientras acomodaba cuidadosamente los arándanos formando una carita sonriente encima de su avena. Ayer por la tarde hornearon galletas con chispas de chocolate y las dejaron en una pequeña canasta afuera de la puerta de sus vecinos con una tarjeta dibujada a mano por Olivia. Estoy seguro de que sí, cariño, respondió Michael mientras revisaba sus correos electrónicos en su computadora portátil. Su trabajo independiente le permitía flexibilidad pero exigía una vigilancia constante. Hace 3 años, cuando el coche de su esposa Jessica fue chocado por un conductor ebrio en Boston, Michael abandonó su prestigioso puesto en una floreciente empresa tecnológica. Las semanas laborales de 70 horas y los vuelos de larga distancia de repente parecieron insignificantes comparados con la crianza de su hija. Se mudaron a Brooklyn para comenzar de nuevo, donde el ritmo todavía era urbano, pero de alguna manera más manejable. Al otro lado del pasillo, en el apartamento 4A, Samantha Rodríguez ya estaba en su tercera conferencia telefónica del día. Mudarse a Brooklyn había sido una retirada estratégica, no una rendición. Techfield estaba atravesando su peor crisis desde que la fundó hacía 6 años. Un sofisticado ataque expuso vulnerabilidades en su producto de seguridad estrella, provocando que sus acciones cayeran un 30% en un solo día. La prensa financiera, que alguna vez la